para mí darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es viernes 9 de mayo de 2025, soy Laura Murillo y saludo a Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Corte ha invalidado disposiciones que imponen requisitos de tiempo a personas divorciadas para contraer nuevas nupcias. Son constitucionales disposiciones que definen que no son trabajadoras del hogar quienes realizan esta labor de manera esporádica, determinó la segunda sala. El otorgar la pensión por incapacidad obliga al Seguro Social a pagar las prestaciones inherentes. Advierten que personas refugiadas y solicitantes de asilo siguen enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos. La Corte determinó que las disposiciones que establecen plazos de tiempo para que las personas divorciadas puedan volver a casarse van en contra del libre desarrollo de la personalidad. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido criterios que protegen el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entre ellos, el que precisa que las disposiciones que establecen que las personas que se han divorciado deben dejar pasar cierto tiempo para contraer nuevas nupcias son violatorias de este derecho. Por esta razón, invalidó el artículo 420 del Código Civil del Estado de Jalisco, que establecía como requisito para que las personas divorciadas pudieran contraer nuevo matrimonio, que era necesario que hubiera transcurrido un año desde la disolución del vínculo matrimonial anterior. Precisó que si bien este tipo de medida busca un fin constitucionalmente legítimo relacionado con la protección de la unidad familiar, no resulta idóneo ni adecuado para alcanzar tal objetivo. Añadió que no se justifica el control estatal en este ámbito, pues para intervenir válidamente en el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de una limitación o prohibición, el fin debe ser la protección de derechos de terceros o el orden público. En consecuencia, concluyó que la mencionada disposición violaba dicho derecho, el cual permite a los individuos autodeterminarse en la elección de su proyecto de vida y, de acuerdo con este, decidir no solo volverse a casar, sino también cuándo hacerlo, a partir de que ha quedado libre de matrimonio. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala invalidó la reforma a la Ley General de Víctimas que permitió la reducción de los recursos para atenderlas. En el caso, una asociación civil promovió un amparo en contra de la modificación del artículo 132, fracción primera, de dicha ley de noviembre de 2020, por la cual se eliminó el candado legislativo que impedía que en años subsecuentes se disminuyera el presupuesto para la atención a víctimas respecto del ejercicio inmediato anterior. Hasta antes de la reforma, la ley preveía la garantía del 0.014% del gasto programable en el presupuesto de egresos del año previo. La sala consideró que los argumentos del legislativo fueron insuficientes para justificar la regresión planteada, entre ellos que se buscaba proveer al Estado de recursos inmediatos para enfrentar la crisis por la pandemia y coadyuvar a la transparencia en el ejercicio de la Administración Pública Federal. Concluyó que fue imposible identificar si la medida se tomó con base en un análisis suficiente sobre el sacrificio que podrían resentir las víctimas respecto del ejercicio de su derecho a una reparación integral del daño, ni advertir si las medidas se adoptaron tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad. Con base en ello, la sala concluyó que la supresión legislativa de la garantía presupuestaria para cubrir el gasto por concepto de medidas de ayuda y de reparación integral del daño en favor de las víctimas constituye una medida regresiva injustificada. La segunda sala determinó que es constitucional que la ley del Seguro Social prevea expresamente que quien realiza trabajo del hogar solo de forma ocasional o esporádica no se considera persona trabajadora doméstica. Argumentó que en la ley se establece un régimen de protección a la seguridad social de las y los trabajadores del hogar que obliga a sus empleadores a inscribirlos ante el IMSS, a especificar información sobre los días laborados y a pagar las cuotas obrero-patronales correspondientes, y que el acceso a esta protección depende del cumplimiento de diversos requisitos, entre ellos que exista una relación laboral,
con elementos de subordinación y horarios establecidos, distintos a los requisitos que califiquen a las personas que desarrollan la labor. Y explicó que estas exigencias respetan los derechos humanos a la seguridad social y a la salud establecidos en la Constitución, así como en los instrumentos internacionales. Indicó que la definición que establece la Ley del Seguro Social es similar a la que prevé la Ley Federal del Trabajo para identificar a quienes no son consideradas personas trabajadoras del hogar. ¿Y usted sabe en qué consiste la suspensión en el juicio de amparo? Para las personas que no, la Suprema Corte lo explica en una campaña de difusión. Como parte de su campaña de difusión de la cultura jurídica, #Conoce tu Corte, la Suprema Corte explicó en qué consiste la suspensión en el juicio de amparo. Se trata de una medida que detiene temporalmente la acción que se demanda durante el juicio, como puede ser un desalojo, una multa o un despido, para evitar que cause daños mientras se resuelve. No se trata de una suspensión del juicio, sino del acto que se está reclamando. Esta suspensión es otorgada por un juez de distrito al iniciar el juicio si considera que el acto puede causar un daño grave, si la medida no afecta el interés público y si la persona afectada fundamenta adecuadamente la solicitud de suspensión. Dicha medida se aplica para proteger los derechos de forma urgente y preventiva, incluso antes de que el juicio termine. Cuando este tipo de casos llegan ante la Suprema Corte, se puede revisar si la suspensión fue otorgada de forma correcta, sobre todo en asuntos que afectan los derechos humanos o la interpretación de la Constitución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, el cual determinó que el contenido de páginas web puede considerarse como un hecho notorio y susceptible de ser valorado en una decisión judicial. Lo anterior luego de que una persona inconforme señalara que la notificación personal, consistente en el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, no se entendió con el interesado, representante autorizado, pues se realizó en un domicilio distinto al de su empresa, pero que coincide con una de las sucursales que aparecen publicadas en su página web. Así, el tribunal resolvió que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector y puede ser considerado como notorio por el juzgador al tratarse de un dato u opinión que forma parte del conocimiento público a través de medios electrónicos. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito estableció que tratándose de incapacidad permanente, total o parcial, si se acredita tener el derecho al pago de la pensión relativa, debe condenarse al Seguro Social a cubrir las prestaciones que son inherentes y consustanciales, aun cuando no se hayan reclamado expresamente. El tribunal explicó que lo anterior se desprende de la interpretación integral de los artículos 56 y 58, fracciones tercera y cuarta de la Ley del Seguro Social, lo que permite concluir que cuando se reclama en el juicio el otorgamiento de dicha pensión y se estima procedente, se debe pagar prestaciones como el aguinaldo si la incapacidad declarada es superior al 50%, y otras en especie como asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, aparatos de prótesis y ortopedia, así como rehabilitación, ya que dichos conceptos son consustanciales al reclamo principal, es decir, consecuencia directa e inmediata de la procedencia de la pensión concedida. Hacemos una pausa muy breve y continuamos con las noticias. Al regresar, el INE canceló el registro a 17 candidatos que participaban en la elección judicial federal. Vamos con mi compañero Óscar González, quien dio seguimiento a la conferencia que ofreció la Red Regional de Familias Migrantes en el marco de la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas. Adelante, Óscar, con tu reporte.
Así es, efectivamente, nos encontramos aquí en la glorieta de las personas desaparecidas en Paseo de la Reforma. Muy buenas tardes para todos, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, donde la Red Regional de Familias Migrantes llevó a cabo una conferencia en el marco de la Brigada Internacional de Búsqueda de Personas Migrantes, que en este evento criticaron el negacionismo del gobierno mexicano ante la crisis de desapariciones forzadas, pero también de sus países de origen, como Honduras, Guatemala y El Salvador, que aseguraron tampoco hacen nada ante esta lamentable y triste realidad. Vamos a ver parte de lo que indicaron. Venimos de Centroamérica y llegamos a un país que recientemente negó la existencia de desapariciones forzadas. Estamos aquí como prueba viviente de que la desaparición forzada en México sí existe. La omisión de nuestros estados, de nuestros países que han sido negligentes, que han sido sordos, que no han querido hacer absolutamente nada, que es una vergüenza que nosotras como madres, que somos la mayoría, estemos aquí y hemos enfrentado a todo lo que ya sabemos que enfrentamos en territorio mexicano. Indicaron que este sábado 10 de mayo no celebrarán el Día de las Madres, pero que sí, lo que van a hacer pues es salir a seguir buscando a sus hijos, quienes vinieron a México precisamente en la intención de oportunidades de vida, buscando trabajo, pero que lo único que encontraron fue la desaparición en estados como Sonora y Tamaulipas. Añadieron que con todo y la falta de apoyo de las autoridades y la negación que hacen al respecto, ellos seguirán en su lucha hasta encontrarlos. Por ahora el reporte que tenemos, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Oscar, por la información. Y justamente en América Latina, miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo siguen enfrentando graves obstáculos para acceder a sus derechos. Sobre todo en zonas fronterizas, advirtió el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Persisten dificultades para solicitar asilo o refugio, violaciones al principio de no devolución, penalizaciones por el ingreso irregular, discriminación, riesgos para la vida, la libertad y la integridad. Señaló que, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los derechos humanos no dependen del estatus migratorio ni del lugar de origen de las personas, por lo que migrar no es un delito. Para abordar esta situación y encontrar soluciones, se presentará el informe La situación de derechos de personas con necesidad de protección internacional en busca de asilo o refugio en América Latina, un análisis regional de las zonas de frontera, el próximo 13 de mayo, el cual detalla el contexto en el que se encuentran personas en situación de movilidad forzada internacional en las zonas de frontera de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Y ya está disponible en Spotify y en YouTube el nuevo episodio del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Reflexiones desde el Consejo, que aborda la neurociencia y el lenguaje jurídico. La jueza en retiro, Magdalena Victoria Oliva, explica qué es la inteligencia artificial predictiva y su uso en el Poder Judicial de la Federación, que no se reduce solamente en pedir al sistema elaborar sentencias, sino también ayudar a que éstas sean más comprensibles. Además, señala que esta tecnología será la herramienta esencial para cumplir los tiempos de resolución. Si una resolución del órgano jurisdiccional en cualquiera de las materias no es claro y no se precisa qué fue lo que se difundió, qué fue lo que se protegió, para qué efecto se emitió, entonces el receptor último que no utilizó la justicia no sabe qué fue lo que resolvió. Y por el contrario se queda a través de los medios de comunicación o de esta información precisamente con lo que se pretende llegar al escucha. En lo que va del año, el Poder Judicial de Querétaro ha dado de alta a 54 personas como morosas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y registró 0 bajas. Recordó que pone a disposición los juzgados familiares para solicitar el registro o baja en dicho listado.
El Poder Judicial del Estado de México se sumó a las caravanas itinerantes por la justicia social con el juzgado móvil, que recorrerá varios municipios durante el mes de mayo para tramitar la firma electrónica judicial y resolver distintos asuntos como divorcios, demandas por violencia familiar, entre otros. Integrantes de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial de Tlaxcala participaron en el carrusel de información y servicios en el municipio de Santa Isabel Xiloxochtla para brindar orientación y atención jurídica a la ciudadanía, especialmente a grupos vulnerables. Durante la elección judicial en Durango no habrá una competencia real, pues hay 49 candidatos para el mismo número de cargos del Poder Judicial local, señaló el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Roberto Herrera. Aún así, dijo, la elección tiene que llevarse a cabo, pues es un mandato constitucional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Sala Regional Ciudad de México avaló la extinción del partido político local Redes Sociales Progresistas de Morelos, al no haber alcanzado un mínimo de 3% de los votos en las últimas elecciones locales. Al revocar la sentencia del Tribunal Electoral de aquel estado, que a su vez revocaba la decisión del Instituto Electoral Local con la que declaró la pérdida del registro del partido, señaló que fue incorrecta la determinación del Tribunal Local de tomar en cuenta la votación que obtuvo en la elección de ayuntamientos, que fue ligeramente superior al 3%, pues de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en criterios de la Suprema Corte, solo pueden ser consideradas las votaciones obtenidas en elecciones de gubernatura y diputaciones locales. Para mantener su registro, los partidos políticos locales deben obtener al menos el 3% de la votación válida emitida únicamente en la elección de gubernatura o diputaciones locales, sin mencionar la posibilidad de considerar la votación relativa a los ayuntamientos. Esto, además, tiene sustento en los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 69/2015 y 103/2015. El Consejo General del INE canceló 17 candidaturas de la elección del Poder Judicial, 9 de ellas porque renunciaron y 8 son de aspirantes que competían por 2 cargos de manera simultánea. Recibió las renuncias de Gilberto Constituyente Salazar Ceballos, aspirante a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, José Rivas González y Gabriela Guadalupe Valencia Luébano, aspirantes a magistraturas de circuito, así como de María Alejandra Bernal Sánchez, María del Carmen Cordero Herrera, Carlos Rafael Hernández Blanco, Cintia Hernández Vera, Jorge Sánchez Aburto y Angélica Yasmín Ramírez, aspirantes a jueces de distrito. Por otra parte, detectó que Gloria Rosa Santos Mendoza, candidata a la Suprema Corte, Claudia Leonor Galindo Soto y Eric Jiménez Contreras, aspirantes a magistraturas de circuito, así como Fabiola Judith Espina Reyes, Alejandro Torres Morán, Luis Uriel Gutiérrez Díaz, José Ernesto Moguel Espejo y Elsa María Torres Valenzuela, candidatos a jueces de distrito, estaban registrados a más de un cargo federal y o local. La insuficiencia cardíaca podría afectar a millones de personas y está vinculada con problemas de obesidad. Cerca de 30 millones de mexicanos podrían estar en riesgo de incapacidad o muerte por insuficiencia cardíaca al presentar hipertensión, advirtieron especialistas. Porque todo mundo, les puedo asegurar que ahorita afortunadamente el tema del conocimiento o el awareness de la hipertensión ya está mucho más metido en las cabezas de las personas, pero aún así, como no duele, como no sangra, pues no le hacemos tanto caso. La insuficiencia cardíaca es progresiva y se produce cuando el corazón tiene dificultad para bombear suficiente sangre oxigenada al organismo. Las personas más vulnerables son aquellas que presentan obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica o una combinación de estos padecimientos, el síndrome cardiorrenometabólico. El primer enemigo que hay que vencer, en mi personal punto de vista, en el primer nivel de atención es el exceso de grasa y la obesidad.
dieta y ejercicio. El problema, afirmaron, es que se han detectado altos índices de pacientes con estos padecimientos y no lo saben. 6 de cada 10 personas con hipertensión no han sido diagnosticadas y 4 de cada 5 diagnosticadas no reciben el tratamiento adecuado. La inmensa mayoría de estas enfermedades se pudieron haber prevenido y esto de la prevención es algo que nos toca a todos, no nos toca solamente a los médicos y mucho menos a los especialistas, nos toca a los médicos de primer nivel de atención, a los pacientes, a los familiares, a todos nos toca prevenir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Acompáñenos a una nueva pausa. Más adelante, el Estado está obligado a garantizar los derechos de mujeres privadas de la libertad. En los últimos años se ha incrementado el número de mujeres que han ingresado a prisión, quienes han sufrido contextos de violencia y marginación. Las mujeres que han sido privadas de la libertad han sido procesadas por los delitos de robo, contra la salud y homicidio, lo que refleja su estado de necesidad y precarización. Además, se trata de mujeres que han sufrido la ausencia de derechos, como el de acceso al agua, a servicios de salud o a la educación, lo que refleja el estado de vulnerabilidad en que se encuentran. La especialista Amaranta Diviridiana Valgañón recordó que las personas privadas de la libertad no solo mantienen todos sus derechos, sino que el Estado está obligado a garantizarlos. Tiene una obligación reforzada de proteger sus derechos. Es decir, si la tienes bajo tu cuidado, tienes que garantizar el derecho de acceder al trabajo, a la alimentación, a la salud, ¿no? A todo este grupo de derechos que ya estábamos exigiendo desde que las mujeres estaban afuera. Y el Día de las Madres, además de celebración y obsequios, representa fuentes de empleo para 50,000 personas que son contratadas exclusivamente para esta fecha. Después de Navidad, el mejor día de ventas para los restaurantes en México es el Día de las Madres. Este 2025, el 10 de mayo, cae en sábado, por lo que los beneficios se extienden todo el fin de semana. En general, te podríamos decir que nosotros consideramos que va a haber un incremento de ventas del 25 al 30% en todos los niveles. En conferencia de prensa, representantes de restaurantes, franquicias y flores señalaron que la incertidumbre económica internacional no impactará de manera importante esta fecha. Sin embargo, la inflación sí, que hasta el momento se registra por debajo del año anterior. Seguimos teniendo una inflación elevada que impacta a nuestros costos de producción y que nosotros como productores tratamos de minimizar buscando las mejores alternativas para no impactar tanto en el precio final de venta hacia nuestros clientes. El Día de las Madres no solo representa obsequios, es derrama económica y generación de empleos. 50,000 personas son contratadas específicamente para esta fecha. En el sector franquicias, nosotros somos más de 1,500 marcas. Representamos aproximadamente el 5% del PIB nacional. Entonces, es una industria que siempre genera pues muchos empleos de manera formal y pues somos motor de la economía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Los gastos que las familias mexicanas realizarán por el Día de las Madres serían hasta 17.8% más elevados este año en comparación con 2024 debido a la inflación, según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Negocios. Entre los regalos más comunes que registró están flores con chocolates con un precio promedio de 550 pesos, una prenda de vestir como blusa o vestido por 1,100 pesos, un perfume por 2,900 pesos o joyería de fantasía 1,000 pesos. Para quienes prefieren las celebraciones, salir a cenar con la familia a un restaurante de gama media para 10 personas supone un gasto de 7,000 pesos, mientras que organizar una parrillada para 10 personas en casa podría costar hasta 5,300 pesos.
De acuerdo con la Concanaco, el comercio establecido espera obtener ingresos por el Día de las Madres del orden de los 88,000 millones de pesos, 10% más a lo registrado en 2024. Se estima que el gasto promedio fluctuará entre los 500 y 5,000 pesos. De acuerdo con datos del INEGI, existen en el país 38.5 millones de mujeres de 15 años o más que son madres. 3 de cada 10 mujeres que son madres también son jefas del hogar, lo que equivale a 11.5 millones. De las mujeres que son madres, 46.5% se encuentran casadas, 20.5% viven en unión libre, 12% eran viudas, 10.4% son solteras y 7.5% separadas. El 46.1% de las madres participan en el mercado laboral. Del total, el 46.7% ganó hasta un salario mínimo, 31.3% hasta 2 salarios mínimos y solo el 3.8% percibió más de 3 salarios mínimos. Asimismo, el 87% de las mujeres que son madres manifestaron que son ellas las que más dedican tiempo al cuidado del hogar y de los hijos. Y a propósito del Día de las Madres que se festeja este sábado, colectivos de madres buscadoras llevarán a cabo la 13ª Marcha de la Dignidad Nacional, con la que buscan visibilizar su movimiento y exigir al gobierno localizar a sus seres queridos y reparación del daño. Esta marcha se da en el contexto de los sucesos registrados en Teuchitlán, Jalisco, y cabe recordar que en los últimos 10 años han sido asesinadas 27 personas que dedicaron su vida a la búsqueda de un familiar desaparecido. Diversos colectivos llaman a la sociedad en general a acompañar en su búsqueda y caminar a las madres buscadoras este 10 de mayo, pues ellas nos han enseñado a buscar justicia, memoria y dignidad. Esta movilización se replicará en varias ciudades del país. En el caso de la capital, partirá a las 10 de la mañana del Monumento a la Madre y llegará a Palacio Nacional. Así llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos que el sábado siga a las 18:30 horas Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación, con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Le deseamos una excelente tarde. Hasta pronto.